Buenas tardes, señorías. Se refería antes la representante de Esquerra al poema de Salvador Puig Antich sobre que el silencio no amordazará su nombre. Bien, el silencio sí ha amordazado el recuerdo de la señora de Esquerra, que ha olvidado que él fue ejecutado no por el hecho de ser anarquista, sino porque había matado a un policía. El policía se llamaba Francisco Anguas y tenía 24 años. Bien, me imagino que le reconocen, porque habló muchas veces desde esta tribuna, es por supuesto José Calvo Sotelo. Fue asesinado por policías socialistas que esa misma noche intentaron matar también a José María Gil Robles, pero no le encontraron en su domicilio. Es decir, ese régimen que su ley presenta como una luminosa democracia destruida por el fascismo, en ese régimen, agentes de orden público asesinaban a líderes de la oposición. Por cierto, Calvo Sotelo no cuenta como víctima a efectos de esta ley, porque su periodo de aplicación arranca el 18 de julio y él fue muerto el 13 de julio. Con esta hábil acotación de los tiempos, consiguen ignorar a las 3.000 víctimas de violencia política del periodo 1931-1936. Una violencia protagonizada mayoritariamente por la izquierda y en la que destacan los 1.400 muertos de la mal llamada Revolución de Asturias, en realidad intento fallido de golpe de Estado socialista contra la previa victoria electoral de la derecha. Aquella revolución fue liderada por Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto, entre otros, lo cual no ha impedido que ambos tengan estatuas en los nuevos ministerios. Y otro socialista, el gran Julián Besteiro, les dijo entonces: vais a llegar al poder, si es que llegáis, empapados y tintos en sangre. Bien, esta es una ley que Vox derogará si llega al Gobierno. Por cierto, qué lástima que el Partido Popular, teniendo mayoría absoluta, no derogase la ley anterior. Qué lástima que el Partido Popular no derogue hoy mismo la ley andaluza de contenido equivalente. La derogaremos porque es una ley digna de Orwell. Y Orwell escribió en su libro 1984: el partido podía alargar su mano hacia el pasado y decir que tal o cual acontecimiento nunca había ocurrido. Esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte. Hasta aquí la cita. Y, en efecto, borrar de la memoria pública a las víctimas de la media España conservadora es como matarlas por segunda vez. Nadie en toda esta sesión ha hablado todavía de las víctimas asesinadas por el Frente Popular en los años 30. Así que voy a recordarles algunas muertes que, según su ley, nunca ocurrieron. Él es menos conocido, es Florentino Asensio. Silencio, por favor. Era obispo de Barbastro en 1936 y el 22 de julio los que, según ustedes, defendían la democracia, le cortaron los testículos y le dejaron desangrarse durante toda una noche. Murió perdonando a sus asesinos y le traemos aquí como representante de los 6.800 curas y monjas y decenas de miles de seglares asesinados por los que, según ustedes, defendían la democracia y los derechos humanos. Y él es Melquiades Álvarez. Melquiades Álvarez, le reconocerán porque hay un busto suyo en el pasillo, y es que presidió esta Cámara, fundó el Partido Republicano Liberal Demócrata, pero su condición de republicano no le salvó de ser asesinado por los republicanos en la cárcel Modelo. Por cierto, de los 8 ministros de la República muertos en la Guerra Civil, 7 fueron asesinados por el Frente Popular. Bien, Álvarez y Asensio sí entran sus muertes dentro del lapso temporal abarcado por la norma, pero su exclusión de la condición de víctimas viene determinada por el enfoque maniqueo de la exposición de motivos a cuya luz hay que interpretar la ley. Una exposición de motivos que nos explica que el bando republicano representaba la democracia, los derechos humanos y cómo podría el bando de los buenos cometer ningún crimen. El sobreentendido que subyace a toda la ley es que las víctimas han de ser, por definición, de izquierdas y los victimarios de derechas. Por todo esto, esta es una ley totalitaria, no solo por la forma en que divide a los españoles y a sus antepasados en buenos y malos, sino también por la forma en que pretende suprimir la diversidad natural de opiniones sobre cuestiones históricas. En un país libre, los ciudadanos son libres para llegar a sus propias opiniones sobre la historia, sobre la base de sus propias lecturas. En un país libre, los historiadores son libres para discrepar.
Ustedes pretenden suprimir esa pluralidad mediante la imposición por decreto de un relato histórico sectario. Pero es que además van a aprobar esta ley de la mano de Bildu, y Bildu ha exigido la extensión del periodo de aplicación hasta 1983. Están ustedes batasunizando la memoria, están asumiendo el relato histórico de la extrema izquierda, un relato según el cual la transición no existió realmente. La transición no habría sido más que una continuación del franquismo por otros medios y, lo que es más grave, los 388 asesinatos cometidos por la ETA entre el 76 y el 83 pasarían a ser interpretables como resistencia democrática frente a gobiernos neofranquistas de Adolfo Suárez o Felipe González. El artículo 4 de la ley dice que la ley se basa en el derecho a reparación moral de los vencidos de 1939. Nosotros consideramos que el bando de los vencidos ya fue restablecido en sus derechos por numerosas leyes de los años 70 y 80. Se devolvieron graduaciones militares, derecho a pensiones, se devolvieron edificios a los sindicatos y partidos de izquierda. Tuvo lugar una verdadera reconciliación, preparada por gestos de concordia de décadas atrás. Por ejemplo, la declaración del Partido Comunista de España en 1956 a favor de la reconciliación entre los españoles, o el enfoque que dio el régimen de Franco a la celebración de los 25 años de paz en 1964. Fue un enfoque no sectario, un enfoque que no enfatizaba la victoria o la guerra, sino los 25 años de paz y prosperidad posteriores. En cuanto al Valle de los Caídos, que no sabemos si ustedes pretenden destruir o solo resignificar, pues bien, no necesita resignificación, porque desde el principio fue un monumento no a la victoria franquista, sino al hermanamiento postrero de los caídos de ambos bandos, más allá de la muerte. Por eso está presidido no por una estatua de Franco. Lo que preside el monumento no es una estatua de Franco, es una cruz. Señorías, 146 predecesores nuestros que ocupaban estos mismos escaños fueron muertos en la Guerra Civil. 75 fueron asesinados por el Frente Popular, 71 fueron asesinados por el bando nacional, a los que habría que añadir 33 ejecutados en los procesos de posguerra. En nombre de ellos les pedimos que no aprueben esta ley, no resuciten un caínismo que nos costó tan caro. Recuperemos el espíritu de la transición. Silencio, por favor. Señor Contreras, tendría que terminar. De perdón recíproco y no de revancha. Vox, por su parte, apoyará cualesquiera iniciativas de homenaje, de reconocimiento a los caídos de ambos mandos que murieron persiguiendo lo que ellas consideraban una España mejor, así como a las víctimas de persecución política y religiosa sin distinción de ideologías y de bandos, cosa que no hace esta ley. Gracias por su atención.